Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el 11. Estamos en el Estudio de México Social, hoy, lunes 23. Por eso agradezco mucho a dos talentosísimos amigos, pero sobre todo gente que estudia, conoce y trata de entender la economía, la situación del país en sentido más amplio. Moreno Brit, investigador de la UNAM, profesor. Gracias, Juan Carlos, nuevamente Gracias por a estar. ti, María Luis. Y Héctor Villarreal, que es también un experto y que se ha dedicado más a las finanzas públicas y que dirige un centro de estudios hacendarios, estudios... El CIEP, el Centro CIEP, de famoso. Investigación Económica. Gracias, gracias, Héctor. Y gracias por hacer este esfuerzo, por tratar de pensar, imaginarse cómo está el país frente al COVID-19. Y obviamente esto abre todas las dimensiones ahora, lunes 23, en el cual se siente el apretón, se siente que la economía empieza a cerrar espacios. Entonces, Juan Carlos, una primera, digamos, aproximación, ¿cómo estamos frente al COVID-19? Pues yo diría que como dijiste, bueno, preocupados y ocupados y en días de guardar, como decía aquella famosa, ¿no? La economía ya se estaba cerrando desde antes, María Luis. O sea, es como lloviendo sobre mojado. Lloviendo sobre mojado y de repente, aparte de ese charco que hay, es cosas que no hicimos bien. Dejamos la llave de la cocina con el agua saliéndose, ¿no? Entonces ahorita estamos en una situación de preocupación, de ocupación, porque si bien en los titulares se habla mucho de la pandemia, cuántos infectados, y que si las cifras están bien, están mal, que si la OMS. Tenemos no solo la preocupación por la salud pública, sino por la salud económica también. Tenemos esas dos grandes preocupaciones que pues, nos tienen todo el día, a ti, a Héctor, a la gente en la calle. Algunos de nosotros nos dicen, bueno, vete a tu casa a trabajar, algunos lo podemos hacer, otros no. Tenemos una de las crisis más importantes que está enfrentando el país en términos de salud pública y en términos de salud económica. Y en ese sentido, Héctor, salud económica, nos dice Moreno Brit, ¿cuáles son los indicadores que digamos, la primera revisión a este cuerpo económico, ya parecemos fisiócratas, pero bueno, en fin, hablando como economistas, pero qué pulso, qué indicadores podrías tú en la mesa para dar cuenta de esta situación de un país que enfrenta con enormes dificultades persistentes un reto, una emergencia sanitaria? Mira, yo quisiera, Mario Luis, separar algo que pudiéramos llamar el corto plazo, que también alguien me preguntaría, bueno, defínenos corto plazo, porque como que todo se está moviendo. Pero pensemos en los siguientes 2 o 3 meses y después un mediano largo plazo. Cuando estaba esta cuestión del corto plazo y que se empezaba a hablar de una crisis a nivel internacional, se decía mucho, y perdónenme el tecnicismo, esta es una crisis de oferta. Porque era una crisis que comenzó en China, se rompieron estas cadenas de producción, entonces decían, ¿sabes qué? Pues va a haber industrias afectadas que no van a poder tener sus procesos de producción normales y bueno, además se nos viene en esta figura de Moreno Brit de lloviendo sobre mojado y con llave abierta, el problema entre Rusia y Arabia Saudita, se nos desploma el precio del petróleo, todas estas cosas venían por el lado de la oferta. Sin embargo, a mí me parece que también tendríamos que estar pensando en este corto plazo, y si quieres ahorita en otra oportunidad hablo de un mediano o largo plazo, pero en este corto plazo yo veo un inminente problema de demanda. Se nos puede desplomar la demanda agregada en el país por el lado de consumo, por el lado de la inversión. Habrá que ver qué pasa con las exportaciones y solo esperemos que el sector público ahora sí que no se ponga a reducir compras y gasto porque podría ser terrible el efecto. Entonces, creo que keynesianismo clásico hay una urgencia por estimular la demanda agregada en el país. Y por otra parte, Juan Carlos, hace un mes o un mes y medio, el presidente decía, y decía con énfasis, la inflación está más baja que nunca, el dólar está en un precio, digamos, que muestra solidez. Mis datos me dicen que la inversión que estamos haciendo, había un manejo de ciertas variables que usa el presidente para mostrar que había confianza y esas reuniones cotidianas o desayunos y demás que el presidente hacía con los inversionistas privados. Entonces, y la bolsa, ¿no? Y de pronto todos esos indicadores, los que usaba el presidente, están, digamos, de cabeza. Explícanos, ¿qué pasó?
Te diría que el problema no es tanto lo que diga el presidente en un momento dado, porque es una figura pública que a veces hay mensajes que son de echar ánimo, en fin, pero el problema son la visión, no solo de este presidente, sino presidentes anteriores que hemos tenido, que se mide la salud de la economía en términos de una inflación baja y un déficit fiscal acotado. Pero no se mide en términos de si los gastos públicos están atendiendo las necesidades de la población, cómo está el empleo, cómo están los niños, o sea, la economía no puede ser una inflación baja, no puede ser un déficit fiscal acotado, independientemente del nivel del gasto, de a quién se le cobra, cómo se gasta. Esa medida del presidente, que fue la misma de Peña Nieto y la misma de antes, que es la más neoliberal que existe. Los equilibrios macros, Los equilibrios macros, dicen, sí, como dicen, los equilibrios macros están muy bien, lástima que yo viajo en micro. Entonces, cuando ya te vas a la micro, dices, bueno, el 50% de nuestra población es pobre, 50% no está bancarizada, un poco más en el sector informal. Toda esa gente, ¿cómo está? Estábamos mal ya. O sea, la economía estaba estancada hace tiempo, la creación de empleos muy debilitada. Entonces, en ese sentido, fijarse en esos indicadores es muy, muy pobre. Nunca fueron condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo y dejan de serlo. Y ahora lo que tenemos que es enfocarnos en, bueno, ¿cómo le hacemos para que la gente tenga sus necesidades básicas satisfechas, que bueno, muchos ni siquiera las tenían, pero están en el peligro que decía Héctor. Héctor lo pone muy bien en términos de demanda, suena muy, muy economicista también, pero si pensamos que la demanda, que es gente gastando dinero, bueno, es que hay gente que ya no va a tener dinero para comer. O sea, cuando pensamos en la demanda, suena, bueno, una economía muy dinámica. O sea, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? Que la salud de la economía debe ser la salud del mexicano promedio, o peor, la salud del mexicano más vulnerable. Déjame ir a un corte y regresamos con Héctor, porque hay otra pregunta, la salud de las finanzas públicas. O sea, realmente pareciera ser que todo nos lleva a que el gobierno ahora le toca, o no hay más que el gobierno poder compensar, paliar lo que está viniendo. Vamos a un corte y regresamos con un acotamiento. Todos comentan, o muchos comentan, que mañana, martes, habrá algún anuncio importante. La verdad no sabemos qué vaya a anunciar, pero más allá del anuncio de mañana, de lo que se pretende hacer en las finanzas públicas, en proyectos de inversión, ¿no? De la banca de desarrollo, en fin, las cosas que normalmente los economistas piensan o pensamos, es importante dar cuenta, el país ya tenía una serie de restricciones reales que estaban atrás, más allá de los equilibrios macros, el tema de la inflación, esta obsesión del déficit fiscal, o sea, la realidad de que no podíamos gastar más porque es un mal mensaje, todas esas cosas estaban y ahora tenemos una emergencia económica, una emergencia de salud, que puede ser una emergencia social y política. De eso hablaremos regresando del corte. Héctor, uno de los temas dentro de este bosquejo de lo que está pasando es realmente si el gobierno, las finanzas estatales tienen capacidad de, como el esbozo que hacía Moreno Abril, en términos de que ahora, tú mismo decías, ¿no? Ahora el Estado tiene que compensar la caída de la demanda, el tratar de generar un proceso para que, pues digamos, el pago a proveedores, adelantar nóminas, etc. ¿El Estado tiene capacidad de eso? ¿Cuál era la situación de la salud de las finanzas públicas ahorita? ¿Cuál es su situación? Si pudiera hacer ahorita un chequeo del monitoreo de ahorita, 23 de marzo. Sí, mira, antes de la crisis o antes de esto que estábamos viviendo, yo creo que teníamos un sistema fiscal curioso. ¿Curioso en qué sentido? Relativamente sano, no tiene grandes desequilibrios, pero a la vez muy precario. Muy precario y muy precario, con muy poco espacio fiscal, Mario Luis, poca capacidad para gastar, se recauda muy poco en este país y una serie de cuestionamientos de cómo se veía el largo plazo por pagos que están ahí. Digo, el más conspicuo a las mejores pensiones, pero pues también se tenía que hablar de salud. O sea, un dato para la gente que nos escucha, México, el sector público federal gasta 2.5% del PIB en el sistema de salud. Si nosotros habláramos de un país similar en estructura demográfica y con un PIB per cápita
muy parecido al mexicano. Argentina, no digo necesariamente que es el modelo que haya que copiar, Argentina gasta 8 puntos del PIB, su gobierno en el sector salud, más de 3 veces. Y país con el que nos compares, pues de repente le estamos pidiendo, más allá de combate a la corrupción, más allá de resolver una serie de problemas, estamos pidiéndole al gobierno hacer milagros con muy poco dinero. Dicho lo anterior, este sistema precario relativamente sano, ahorita tendríamos que entrar en otra lógica, al menos por 3 meses. Si hay un punto donde abrir la cartera, es ahorita. Y tiene que ser con medidas muy agresivas, algunas con impacto fiscal, otras sin impacto Por ejemplo, fiscal. Sin impacto fiscal, valdría la pena que el Infonavit, que tiene una muy buena reserva financiera, lanzara de emergencia un problema de mejora en las casas. Créditos express a tasa cero o a una tasa muy baja. Los recursos están ahí. Estas grandes obras, la refinería, el tren, el aeropuerto, no digo cancélalas, ese es otro debate, suspéndelas. Manda el dinero a proyectos chiquitos de infraestructura, de reparación de calles, todo, que el dinero baje muy rápido. Ahora, Juan Carlos ya hablaba de este problema de gente que no va a tener para comer. Aquí valdría la pena transferencias directas muy agresivas o en efectivo o en bonos una de renta despensa. básica. Yo creo que al menos emergente por 2 o 3 meses, sí. Ver cómo bajamos este dinero muy rápido y que se empiece a mover y que las carencias sociales no nos exploten. O sea, ya con un problema de hambre, con un problema de pobreza extrema, sobre una población que la va a pasar muy mal. 3 meses. O sea, yo creo que saliendo de este bache, y ahorita el reto es que no sea demasiado profundo, volvemos a hablar de equilibrios, hablemos de una reforma, hablemos de cómo se ve esto, pero hay que romper el momento. ¿Esto implicaría romper o cambiar el déficit fiscal? O sea, hay 2 variables que nos mencionabas tú que están bien. Bueno, la inflación. Viendo desde esa perspectiva Sí, que pero dijiste. digamos, lo que suena, y suena muy bien lo que dice Héctor, o sea, ¿tendría alguna implicación? Porque siempre nos manejan este fantasma de la calificadora y la deuda soberana y eso va a generar en el largo plazo problemas. Pero estamos en el 3 meses. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Tendría algún impacto? Porque por otra parte, al caerse la economía, se cae la graduación, pues, digamos, de IVA, de ICR. Lo precario de las finanzas se van a hacer visibles porque va a haber una economía que se habla que cae 4%. Para los que no son economistas sonará poco, pero es una barbaridad que la economía no solo caiga, se destruya. A mí me gusta usar más, porque la economía no cae, se destruyen muchas empresas, muchos proyectos. O sea, ¿cómo ves esta propuesta? ¿Sí podemos hacerla? Tenemos que hacerla, María Luis, no es que sí podamos, no es momento de ver si puedes o no. Yo me diría un casillero un poquito antes del que mencionaba Héctor, que tiene toda la razón en cuando él estaba enfatizando el problema de demanda. Él mencionó muy bien, Héctor, el tema del 2.5% de lo poco que se gasta en salud. Lo primero que hay que hacer es dedicar una cantidad de recursos fiscales del gobierno a fortalecer el sector salud. Necesitamos más médicos, necesitamos más batas, necesitamos más camas. O sea, el sector salud es el que, pero tú me corregirás, pero de entrada yo creo que los gastos, el primer punto es la urgencia, ya sé que estás hablando un poco más de hace los 3 meses, hoy, mañana, lo que sea que anuncie el presidente. Necesitamos más camas. No hay alcohol, o sea, dicen, no hay que hacer compras de pánico, pues me encantaría comprar una botella de alcohol, no la encuentro. Entonces, hay muchas cosas en el sector salud que primero habría que atender esas carencias y luego, obviamente, a la vez entrar en las otras. De repente dicen, bueno, vamos a hacer este distanciamiento social y adiós meseros, y adiós mucha gente trabaja en servicios. Entonces, el tipo de ingeniería económica, uno tiene que estar orientado a la ingeniería en salud. ¿Cómo le hacemos para fortalecer? Porque además, lo que tú has tratado tantas veces, el México tan desigual. Claro, dicen, es que hay pocos respiradores, te aseguro que si tienes el dinero para entrar a Médica Sur o al ABC, hay respiradores. ¿Cuánta gente va a poder entrar a Médica Sur o al ABC? Va a haber racionamiento o por precios o por cantidades. En ese sentido, la meta de tener un déficit fiscal igual a 0, pienses en una familia, tenemos un problema económico porque yo no tengo dinero y lo que haces es sacas al niño de la escuela, ya no va al médico tal, ya no le compras medicinas. No puedes hacer eso. Las finanzas es financiar, es pasar recursos de donde hay
para usarlos en necesidades de hoy en día. Y luego vemos cómo las pagamos. No quiere decir que sea irresponsable, pero es lanzar un planteamiento nacional, sector privado, sector público, empleados, etcétera, la sociedad civil. ¿Cómo vamos a enfrentar esta emergencia? ¿De dónde? Los recursos existen, Mario Luis. O sea, sí hay bolsas de recursos que No se quiere pueden decir que puedes meter a la economía Dinamarca ahorita. acaba de trepar y me va a matar Héctor porque no somos Dinamarca. Su plan de emergencia es va a haber 15% de gasto del PIB en 3 meses para enfrentar la emergencia. Claro que no somos Dinamarca, pero sin ser Dinamarca podríamos hacer un plan de 3% del PIB en 3 meses. Digo, planteado bien, con apoyo internacional, con apoyo de la comunidad, pero claro, tendremos que aprender a gastar también, porque si vamos a gastar en lo mismo, tú dime en la refinería en qué le va a servir a la gente que está perdiendo todos los empleos en esos sectores que muy bien señalaba Héctor, ¿no? Déjame un corte, pero llego a la conclusión que todo esto que se debe hacer implica que el gobierno interiorice que hay una emergencia. Más vale. O sea, porque no has usado la palabra, hay una emergencia económica, social. Recientemente estaba frente a una escuela en León, Guanajuato, y una señora me comentaba de que esta señora que vendía papas, pepinos afuera de la escuela, ya no tiene ese ingreso. Y está en una zona muy marginada de León, Guanajuato. Entonces, si no transferimos este recurso, que tiene que ver con la capacidad de realmente, no solo de estas bolsas, el tema de Infonavit, sino dispersar y hacerlos llegar rápidamente. Claro. Y ahí vamos a enfrentar nuevamente las enormes realidades de un país que incluso para gastar tiene problemas, serios problemas. Entonces, la urgencia es mucho más grande Enorme. que la que está visualizando, y estas imágenes de España, de Francia, de los hospitales donde ves a los enfermos, esta discriminación social de que hay unos sí, otros no, por lo menos se dice, esta realidad de la carga de obesidad y sobrepeso y diabetes de nuestro país puede significar una letalidad mucho más, que sin duda somos un país mucho más, digamos, con una carga de enfermedad previa, existente, que va a afectar brutalmente. Por eso, habiendo estas bolsas, creo que es momento de insistir. El país enfrenta una emergencia económica. El presidente tiene que repensar la transformación que planteó, porque este país ya no es el que él empezó a gobernar hace 15 meses. Vamos a un corte y regresamos. Hay que insistir. No es momento para los equilibrios macros, el déficit fiscal. No es momento para estar pensando, ya de hecho la paridad del dólar está por arriba, no, es irrelevante, sino es momento realmente de asumir que los próximos 90 días necesitamos ver a otro gobierno que tenga la voluntad política, y retomando al presidente, primero los pobres, porque va a ser muy desigual el golpe que va a recibir una población que tiene las dos caras, me recordaba Moreno Brid, obesidad y desnutrición, y una carga de enfermedad brutal. Y en ese sentido, las finanzas públicas, ya apuntabas algunas medidas, pero creo que es fundamental que el gobierno se dé cuenta que tiene que inyectar recursos rápidamente, y esto pasa por lo que tú has subrayado: usar la bolsa de Infonavit para un gran programa de mejoramiento de vivienda, usar los recursos que se tengan disponibles para, digamos, posponer el ritmo de actividad de los 3 grandes proyectos, Tren Maya, Santa Lucía, para esos recursos canalizarlos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Y obviamente está el tema de salud, que no es tan simple canalizarlo, porque finalmente el Seguro Popular se desmanteló, que era una manera de dispersión a las 33 entidades. En fin, o sea, yo sí creo que tenemos que abandonar la manera de pensar la economía los últimos 30 años y ahora sí usar la capacidad que tenga el Estado. Mucha o no, tiene que usarla. ¿Qué más puede hacer? Porque finalmente, nuevamente, nos van a decir que esto va a afectar las calificadoras, que esto va a poner en enorme tensión la relación con algunas grandes industrias transnacionales. ¿Qué más podemos hacer? Mira, importantísimo lo que dices. Ahora, yo creo que aún las calificadoras verían con muy buenos ojos que el gobierno reaccionara. O sea, a mí como calificadora me dices, a ver, ¿qué me preocupa más? ¿Un déficit moderado primario? ¿Qué es esto del déficit primario? ¿Sabes qué? Ingreso menos gasto
Si te queda un remanente, ahí hay un superávit primario. Estamos diciendo, no solo superávit primario, vuélatelo y vete a un déficit primario. Estamos hablando de... Meterle a la economía lo que teníamos contemplado de superávit primario, más meterle un punto, estamos hablando, inyectarle a la economía unos 400,000 millones de pesos, que yo creo que es muy moderado. Muy moderado. Juan Carlos hablaba en estos países europeos de cosas incluso mucho más agresivas. Pero tenemos que entender que durante 3 meses esto no es una política contracíclica convencional. Perdóname lo exagerado del término, Mario Luis, yo quiero pensar en una economía de guerra. 3 meses. O sea, vamos a hacer que este bache no sea muy profundo y después reestructuramos, pensamos. Si nos vuelves a invitar al programa, encantado de la vida, hay una serie de medidas de mediano y de largo plazo que se tendrían que plantear. Pero ahorita vamos por estos 3 meses. ¿Qué otras cosas hacer? Ya Juan Carlos hablaba. A ver, salud. ¿Sabes qué? Tú ahorita no puedes andar con medias tintas. Por lo del INSABI, nos tocó el sistema de salud en una transición, una línea emergente bien discrecional a la Secretaría de Salud por 50,000 millones de pesos, donde tú veas focos de infección o acciones inmediatas, hazlas. Y hazlas, sí, envía el dinero, envía el recurso. Exacto, y hazlas express, no de que, ¿sabes qué? ¿Cómo está este estado? Todo aquí un fondo de emergencia que maneje el Secretaría de Salud para que esté canalizando donde están los focos más rojos. Y suena mucho dinero, pero para un país de nuestro tamaño, 2/10 de punto PIB no es nada comparado con la tragedia que se puede venir. Ahora, sí tenemos que hablar, yo creo que hay que hacer transferencias directas, hay que mandar incluso bonos de despensa quizá para los más pobres o alguno, porque luego unas cosas que nos deberían de dar vergüenza. Somos un país de ingreso medio, pero con la novedad que el 50% de nuestros adultos no está bancarizado. Pasando esto, tendría que haber ahí un deslinde de responsabilidades. O sea, al no estar bancarizado, hay muchos instrumentos de política pública que no tienes. Ni modo, pero en un país como el nuestro, esto es una vergüenza. Incluso otro tipo de medidas, a ver, por ahí sector privado habla de, ¿sabes qué? Condonan impuestos, esto, lo otro. Recaudamos muy poquito, caray. Y la verdad es que la experiencia es, si tú condonas impuestos, nadie te garantiza que eso se traduzca en gasto. No. Pero, por ejemplo, para proteger empleos, valdría la pena hacer los números, y en esas andamos. ¿Qué ocurriría si durante 3 meses no te cobro IMSS y no te cobro o te postergo Infonavit, una cosa de esas para proteger empleo? Juan Carlos, en esa misma línea, para cerrar, tú hablabas del riesgo de destrucción. Yo creo que lo que tiene que ver las medidas, además de las que mencionaba Héctor, las que empezaba a apuntar, es cómo le hacemos para no polarizar más sector privado, sector público, sino entender que tenemos que hacer algo para que las empresas no despidan a sus empleados. Entonces hay que bajarles el costo del salario porque, entiéndelo del lado de la empresa, sí. ¿Cómo les voy a seguir pagando si no vendo? Entonces el sector público tiene que entrar a compensar eso. A lo mejor pagando la mitad de los salarios caídos, pues no serían ni caídos, porque el chiste es que la gente siga trabajando aunque no produzca, suena muy raro, pero es una emergencia. O que se diga a producir camas de hospital o hacer otras cosas. Eso necesitamos hacerlo. Con el sector formal es relativamente fácil. Los identificas, están bancarizados. ¿Qué hacemos con los informales? Bueno, que haya una línea especial en algún lado, en el OXXO, a través pagada por el gobierno, si quieres, no sé si es el OXXO, no tengo ni idea. Pero que los informales, la señora de los tamales que menciona, que la señora sepa, ella no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de liquidez, porque al rato, cuando esto mejore, necesitamos que esa señora que vende tamales vuelva a estar ahí, pues que le den, no sé, 8,000 pesos, 10,000 pesos, así, en la mano, para llevar comida a su casa y para que después ese negocio que necesitamos no esté totalmente en el desierto. México no puede destruirse. Necesitamos que el Estado use esa idea y necesite, se endeuda, haga lo que sea en los puntos razonables, etcétera, pero entendiendo que esto es una emergencia que hace años que no. Y Calderón ya, cuando el 2008-2009, una emergencia parecida, la crisis financiera internacional, esta es peor, le entró y subimos el déficit en 2 o 3 puntos, ¿no? No me acuerdo. Yo quiero agradecerles a 2 economistas que yo respeto mucho, que están, me consta, tomando el pulso al país, a la economía, y que están construyendo propuestas e ideas para que, ojalá, si mañana se da algún anuncio,
Ojalá podamos oír mucho de esto. Y si no, volver a insistir. Estamos en una emergencia, que no solo es una emergencia en términos de cómo mantener la distancia, una emergencia que el COVID-19 lo que hace visible es también una estrategia de desarrollo que ha sido muy desigual, que genera marginación, que genera una enorme vulnerabilidad. Entonces es el momento de vernos, ver bien lo que tenemos, actuar esos 3 meses en el sentido de emergencia y repensar y plantear un nuevo curso de desarrollo, como decimos, un grupo que se reúne en la UNAM, y plantear que esto no se va a resolver administrando la crisis económica, la crisis sanitaria. Se tiene que dar un golpe brutal de timón. Y aquí hay 2 economistas que tienen ideas claras. Ojalá haya muchos que están adentro del gobierno y que estén planteando algunas de estas medidas, porque el tiempo es ahorita. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hombre, gracias.